relámpagos que anuncian la presencia de una inminente lluvia, seguramente en algún sector del país, en el Chaco, ya sea en Central, dan la bienvenida a un nuevo programa de Crimen y Castigo. Esta es la imagen que tenemos a esta hora del microcentro de Asunción. Y el tiempo de alguna forma también se asocia a lo que es en este momento el juicio oral y público al senador Víctor Bogado, porque la inminencia de una sentencia tal vez se asocia a lo que podría ser una tempestad. Hay que ver qué es lo que va a decidir el Tribunal de Sentencia, porque hoy se torna inminente que se conozca ya el fallo en relación a un sonado caso que implica a un legislador colorado en este caso. Y precisamente a estas horas está exponiendo su defensa. El abogado Oscar Latorre está presentando sus alegatos y está señalando, está formulando del por qué Víctor Bogado no debería ser condenado. En algún momento vamos a establecer ese contacto ya cuando el productor Pedro Darré me autorice. Vamos a escuchar lo que está diciendo el abogado defensor de Víctor Bogado. ¿Podemos hacerlo, señor director? Patrimonial considera válida la contratación, procedió a despedir o a resolver el contrato sin justa causa y abonó la indemnización por esa rescisión. Depositó en la cuenta de Gabriela Quintana el monto de la indemnización debida, acorde con la liquidación interna que se hizo en la Itaipú. Entonces, si para Itaipú no ha habido daño, si el contrato fue válido y si el despido fue injustificado, es muy forzoso admitir la posibilidad de que sea la Fiscalía la que determine si realmente hubo ese daño que es negado por la supuesta eventual víctima. La verdad, señores miembros del tribunal, estamos ante un tribunal de jure que juzga cuestiones de derecho, y en este caso en particular, si una determinada conducta puede ser incursada en alguna ley penal que la contemple y la sancione. Y más allá de los tipos penales abiertos, es imposible que en un Estado de Derecho, donde existen garantías para los ciudadanos para defenderse del poder persecutorio del Estado, la definición del hecho punible finalmente queda a cargo de personas que prescinden de los hechos, prescinden de la normativa, que generan nuevas hipótesis sobre la naturaleza jurídica de los entes binacionales y que pretenden invocar y sustentar una acusación a partir de una ley que claramente tiene defectos de técnica legislativa, porque contempla dos situaciones distintas. En el artículo primero, cuando delimita
la prohibición de doble remuneración a funcionarios que persiguen sus emolumentos del Estado. Y a renglón seguido incluye a las entidades binacionales. Y me pregunto nuevamente, esos funcionarios y contratados de Itaipú que no han promovido acciones de inconstitucionalidad, según la interpretación del Ministerio Público, están cometiendo un delito. Y un delito supuestamente por partida doble, porque también están quebrantando la cláusula de exclusividad. Cláusula de exclusividad que solo la invoca, la reclama el Ministerio Público, pero no la entidad contratante. El caso, yo creo que es absolutamente reprochable, pero desde el punto de vista ético, no creo que sea correcto, aun cuando la Corte diera fallos permitiendo esa doble remuneración, de que alguien perciba doble remuneración. Pero esa es una opinión personal mía. Y acá estamos en un proceso penal. No hacemos juicios de valor ético, hacemos juicios de valor jurídico. Y más jurídico aún cuando se trata de una causa penal. Y solamente concluyo diciendo, los funcionarios de Itaipú cumplen realmente una función pública en los términos del artículo 14, numeral 14, citado por el doctor René Fernández. Y toda la documentación y todos los dictámenes específicamente en relación a este tema señalan que los funcionarios de Itaipú no cumplen ninguna función pública, sino que ellos trabajan, han sido nombrados y contratados a los efectos de que la entidad binacional cumpla con los fines previstos en el tratado, es decir, la producción y generación de energía eléctrica. Y una precisión más. Itaipú ni Yacyretá forman parte del Estado paraguayo. No está dentro de la estructura del Estado. Y eso está definido por juristas, por fallos de la Corte, y aquí quiero hacer mención de lo ocurrido en la acción de inconstitucionalidad de Gabriela Quintana, donde la Fiscalía no tuvo mejor idea que recomendar su rechazo porque la misma no acreditó su calidad de contratada de Itaipú.
Parece una broma. Por un lado, sugieren el rechazo porque no acreditó su vinculación a Itaipú, y por el otro lado, el mismo Ministerio Público está llevando adelante una acusación. O sea, ese tipo de situaciones, de aprovechamientos, de sorpresas que no pueden ser presentadas y desarrolladas en un juicio penal, es lo que aquí tenemos, pero para empapelar toda la ciudad. No ha existido ningún hecho antijurídico y el cobro indebido de honorarios no existe. Gabriela Quintana debería ser llevado al patíbulo, pero por un tribunal ético, no por el tribunal de vuestras señorías. Y tengo necesariamente que hablar de Gabriela Quintana, porque lamentablemente para ella es el puente para llegar al verdadero objetivo de esta acusación, que es Víctor Bogado. 6 años, y repito, 6 años de proceso y horas enteras dedicadas a este juicio oral, ocupando un tiempo que no tienen ustedes, señores miembros del tribunal, que tienen que cortar un juicio oral para venir a escuchar los disparates que se han dado lamentablemente en este juicio. Y eso no es razonable y requiere que se examine la política de persecución penal, claro, dentro del propio Ministerio Público. Entonces, como no existen el hecho antijurídico, como no se ha perpetrado el cobro indebido, como no se ha demostrado que el ingeniero Bogado haya intencionalmente producido ese indebido comisionamiento, y que resulta sencillamente demencial pretender que engañó al ingeniero Boxia, haciéndole firmar un contrato a sabiendas de que la contratada no iba a cumplir los servicios para los cuales fue contratada, no requiere de mayor análisis. Y por todo ello, corresponde que el tribunal de vuestras señorías declaren la inexistencia o la no comprobación de los hechos punibles de cobro indebido de honorarios y de estafa, y declaren la absolución del ingeniero Bogado por los mismos motivos. Gracias, señor presidente. Acaba de exponer el doctor Oscar Latorre en representación de Víctor Bogado. Vamos a escuchar qué va a indicar el tribunal de sentencia ahora. Bueno, todo parece indicar que llamó a un receso porque no llegamos a escuchar lo que dijeron los componentes del tribunal de sentencia, pero así las cosas por el movimiento que hay ahora en la sala, porque la Cámara de TV Justicia apunta directamente al banquillo de los acusados, señala de que esta situación de que están en receso, entraron en receso. Acabamos de escuchar 3 alegatos ya, sumado al de Oscar Latorre, ¿no? Durante la tarde expuso durante 2 horas el fiscal René Fernández, quien pidió una condena de 4 años de cárcel
para el senador colorado Víctor Bogado y para Gabriela Quintana, principales protagonistas de este proceso. Luego le tocó el turno al abogado Andrés Casati, representante de Gabriela Quintana, exponer durante un poco más de una hora, durante la cual también expuso los alegatos de defensa y solicitó la absolución. Y ahora acaba de hacerlo Óscar Latorre, quien le toca afrontar este proceso nuevamente contra aquella fiscalía que en algún momento le tocó presidir, porque él fue fiscal general del Estado y una vez más ratificó de que el senador colorado Víctor Bogado debe ser absuelto. Faltan, digo bien, los alegatos de la defensa de Miguel Pérez. Otro de los acusados en esta causa fue director de gabinete de la Cámara de Diputados. ¿Y qué va a ocurrir después de todo esto? Y van a ir a lo que se denomina el periodo de réplica y dúplica. Concretamente, Fiscalía va a volver a alegar sobre esto y la defensa va a hacer lo mismo, pero ya con un poder sintético acerca de todo lo que se vivió en la tarde de hoy. Si se pasa todo ese periodo, ya el tribunal va a deliberar, va a entrar a deliberar y a partir de allí va a depender ya del tiempo que ellos se tomen para dictar sentencia. Acorde a las averiguaciones que estuvimos realizando, hoy se podría conocer ya el fallo con relación a Víctor Bogado. Bueno, ¿qué es lo que van a resolver? Eso es imposible saberlo, solamente los miembros del Tribunal de Sentencia podrán hacerlo, pero existen varias posibilidades, desde la absolución hasta la cárcel misma. No podría ser extraño que se dicte también un fallo condenatorio en ese sentido y que se ordene en la cárcel, por ejemplo, del senador colorado, algo que sería histórico realmente en casos de corrupción en nuestro país. De lo que estuvimos escuchando, deberíamos desglosar lo que pidió Fiscalía y lo que pidió la defensa. Para la Fiscalía está claro de que acá hubo un caso, y vamos a tratar de hacerlo más sencillo porque siempre el término jurídico es complicado, pero hubo un caso de estafa y de cobro indebido de honorario. ¿Por qué? ¿En qué se basa la Fiscalía para decir esto y por qué entra allí el senador colorado Víctor Bogado? Vamos hasta el 2013, vamos a recapitular. En el 2013, Víctor Bogado era presidente de la Cámara de Diputados, por ende tenía el poder administrativo de la Cámara Baja. En ese contexto, él contrata a Gabriela Quintana. ¿Quién era Gabriela Quintana? Y la que comúnmente se la denomina niñera de oro. Pero ese es un punto que no tocó la Fiscalía, el tema de la niñera de oro. No fue su punto de enfoque. Su punto de enfoque fue de que Víctor Bogado le pida a Itaipú, en aquel entonces presidido por Franklin Boxia, que la contrate a ella como funcionaria de Itaipú. Hasta ahí todo bien. Pero ¿cuál es el problema? De que Víctor Bogado jamás le dijo a Franklin Boxia de que ella era funcionaria de la Cámara de Diputados, lo cual aparecía el tema de la doble remuneración. Entonces, ¿qué es lo que dice Fiscalía? Primero, Víctor Bogado le estafó al Estado porque hubo doble remuneración de por medio. Con su acción logró que esta chica tenga 2 salarios, lo cual va en contra de lo que establece la legislación paraguaya. Y lo segundo, fue cómplice de que ella haya cobrado la suma, un total de 70 millones de guaraníes cobró durante el tiempo que estuvo figurando en Itaipú. Por ese motivo, Fiscalía considera de que se probaron los delitos de estafa y cobro indebido de honorarios. Reitero, ¿estafa por qué? Porque Víctor Bogado señaló o no le dijo jamás a Itaipú de que le estaba recomendando una persona que ya trabajaba para la Cámara de Diputados. ¿Y cobro indebido de honorarios por qué? Porque hubo pago de salarios. Hasta que las publicaciones a veces cobraron fuerza en ese momento, también se comprobó de que Gabriela Quintana en realidad tenía doble salario. ¿Por qué entra Gabriela Quintana en este proceso? Y por lo mismo, porque ella sabía de que tenía ya otro trabajo y jamás le dijo eso a Itaipú, y conste que Itaipú establecía un contrato de exclusividad. En ese sentido, otra vez, era mucho más agravante lo que ella manifestó o lo que ella no manifestó. Y encima cobró el salario por no ir a trabajar, que era lo que correspondía en la práctica. ¿Quién gestionó todo esto? Y fue el director de gabinete Miguel Pérez, cuyo alegato de su defensa vamos a escuchar seguramente dentro de minutos cuando el tribunal vuelva a la sesión. Y por ese motivo es que la Fiscalía está pidiendo la condena de los 3 en este caso. ¿Qué hizo la defensa o qué alegó la defensa? Y yo creo que la última parte Óscar Latorre resumió muy bien. De hecho que
para mi juicio, y esto ya es muy personal, Oscar Latorre es el director jurídico de este proceso, más allá de que está también Andrés Casati, que es un excelente abogado, el juez, y también está la defensa pública, pero evidentemente este juicio se basa en toda la acción que movió Víctor Bogado en su momento, y Oscar Latorre es el abogado de Víctor Bogado, y lo que hagan o lo que ocurra con los demás procesados le va a salpicar a Víctor Bogado. Bueno, Oscar Latorre resumió en esta última parte que estábamos escuchando, señalando de que esta puede ser una cuestión no ética, pero es legal. La famosa trampita que se utiliza también en el derecho. ¿Por qué no ética? Porque se comprobó que cobró 2 salarios. No correspondía, no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo, no debía cumplir sus funciones en forma, pero la ley no le prohibía eso a Gabriela Quintana. Es lo que sostiene Oscar Latorre. ¿Y por qué dice que no le correspondía? Porque la ley, cuando habla de doble remuneración, habla del Estado paraguayo. Y para la defensa de Víctor Bogado, Itaipú no forma parte del Estado paraguayo. Ustedes me entenderán. Es un ente binacional. Es por lo menos lo que sostiene la defensa de Víctor Bogado. Sobre ese punto trabajó y mucho Andrés Casati, sobre ese punto también lo hizo Oscar Latorre, para señalar de que en ningún momento se produjeron ninguno de estos 2 ilícitos. Probablemente el enfoque del director de gabinete sea el mismo, digo de la defensa del director de gabinete, en el contexto de que no hubo un ilícito ni tampoco un daño al Estado paraguayo, como sostiene la Fiscalía. Y finalmente lo que va a ocurrir es que Fiscalía se va a ratificar, probablemente va a dirigirse a la defensa también, en el sentido que, por ejemplo, en la última parte habló de disparates. El doctor Latorre, cuando él habla de disparates, está aludiendo directamente a todo el alegato de los fiscales Liliana Alcaraz y René Fernández de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Así como también la defensa va a volver a sostener que corresponde la absolución de los 3 y que termina allí la historia. Allí va a pasar al estadio más complicado de todo esto, que es el de la deliberación y sentencia. Son 13 los jueces que van a estar deliberando sobre este caso. Por mayoría simple ya se obtiene un fallo, es decir, un 2 contra 1 es lo mismo que un 3 contra 0, y ahí conoceremos si el juez, si el tribunal condena o absuelve, porque son las vías que quedan en relación a este caso. Si absuelve, automáticamente van tranquilos a sus casas, y ¿qué va a hacer? La Fiscalía va a tener que apelar, va a ir a Cámara de Apelaciones, luego a la Corte, pero Víctor Bogado va a quedar bien parado, por lo menos jurídicamente. Pero si lo condena, lo primero es que va a pesar ya una condena sobre un legislador en este momento, por más de que no esté firme. Lo más seguro es que vaya a Cámara de Apelaciones y después a la Corte Suprema de Justicia. Recién cuando la Corte dicte un fallo termina todo el proceso, pero ya queda un precedente de que un tribunal condena a la persona. Y lo más grave de todo esto podría ser, y no descartamos esta posibilidad, de que el tribunal quiera dar un mensaje contra la corrupción. Por eso, repito, depende mucho de los juzgadores. Pero si el tribunal considera que hubo actos de corrupción y que este acto de corrupción fue propiciado por gente que representa al Estado paraguayo, por autoridades del Parlamento Nacional, y quiere dar un mensaje firme, puede ordenar que vaya a la cárcel. Y allí se tiene que dar únicamente esa situación de cumplir esa orden, porque esta misma noche le estaría pasando ya al Departamento Judicial y luego valdría a conocer si va a la Penitenciaría Nacional, que normalmente atienden horas hábiles. Si esto lo haría este fin de semana o esta misma noche, no sé. Estamos hablando de hipótesis acerca de lo que podría ocurrir el día de hoy o la noche de hoy ya, o tal vez se extienda esto a la madrugada, porque el tribunal indudablemente sabe de que esto tiene un efecto muy importante, de que la ciudadanía va a estar expectante de este fallo. A esta hora de lo que se habla en estos momentos, y por eso le estamos dando pleno impulso a esta transmisión, es de este proceso que está llegando a su fin. Y lo decía muy bien Oscar Latorre, 6 años de proceso, 6 años de proceso. Pero lo que nos dijo Oscar Latorre es que esos 6 años de proceso se extendieron porque la misma defensa chicaneó el proceso durante mucho tiempo, y que el poder político del cual
gozaba con mayor fuerza anteriormente, porque sigue siendo autoridad política Víctor Bogado, hizo de que la Corte Suprema de Justicia también se preste a la jugada de congelar, por ejemplo, el expediente en muchos casos. Porque esto también pasó durante el proceso. O sea, cuando Oscar Latorre está diciendo 6 años, por favor, qué largo, ¿para qué tanto por esto nada más? No, en realidad es porque la defensa tampoco quiso ir o quiso llegar a este estadio procesal que es el juicio oral y público. Recordemos que en noviembre pasado se realizó la audiencia preliminar, que es el filtro para el juicio oral y público, y Víctor Bogado no pudo evitar que la jueza Rosarito Montanía eleve la causa a juicio. ¿Y por qué ya se está haciendo ahora tan rápido? Y porque en junio prescribe uno de los delitos acusados en este caso, que es el de cobro indebido de honorario. Y luego viene el de estafa en octubre. Entonces, el tribunal lo que corresponde es, lo que tiene que hacer es ya dictar un fallo antes de que caiga por sí solo este proceso. De ahí a que en un tiempo a esta parte se le dio un impulso y lo que son las cosas, porque todo está ligado. ¿Por qué se le dio un impulso? Y porque hubo un cambio de gobierno también, hubo una nueva perspectiva política y eso influyó también en la Corte Suprema de Justicia, que está con nuevos ministros en estos momentos. Inclusive el nuevo presidente de la Corte ya es producto del último Congreso o de la última Cámara de Senadores conformada tras las elecciones del año pasado. Entonces es como que también va ligado lo uno con lo otro, lo político con lo jurídico. De ninguna forma puede escapar lo uno a lo otro. Y habría que ver hasta qué punto Víctor Bogado puede valerse también de ese apoyo político que aparentemente no es lo que era anteriormente. Por eso es que se permitió que él en estos momentos lo estemos viendo en el banquillo de los acusados. Así es que hay mucho todavía por lo que resta de esta noche, pero sí ya una decisión por lo menos de lo que conocemos del Tribunal de Sentencia de acabar con este proceso. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de este tema con más detalles también y conocer qué rumbo va tomando este juicio oral y público que va llegando a su última parte.